Continuamos en Más Allá de la Noticia. Un gran saludo a todos ustedes. Nos acompaña Raúl Enríquez, experto en gestión del agua y saneamiento. Vamos de lleno a la entrevista, José. ¿Se debe privatizar Sedapal? Amigos, este es un tema muy importante. Esto se ha puesto nuevamente sobre la mesa, en el tapete, a raíz del problema en San Juan del Lurigancho, la explosión de este colector de aguas servidas que puso al descubierto no solamente malos manejos, sino las responsabilidades tanto de la empresa que construyó, modificó este sistema de tuberías, el papel de la Municipalidad de Lima, el papel de Sedapal. Vamos a conversar con Raúl Enríquez Hurtado. Él es contador público con estudios en maestría en administración, con mención en gestión empresarial, especialista en finanzas bancarias, diplomado en administración y gestión pública. Hace 28 años de experiencia en el sector saneamiento. Se desempeñó como asesor de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, asesor del viceministro de Construcción y Saneamiento, consultor responsable del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento PDS, promoviendo la participación del sector privado. El tema agua. Bienvenido, Raúl Enríquez. El tema agua. Lima, estamos en época de estiaje. Lima no va a tener agua en los próximos 2 meses. Tenemos solamente 3 cuencas, de las cuales nos abastecemos del vital elemento: la cuenca del río Rima, que es la principal, la cuenca del Chillón y la cuenca del río Lurín. ¿Qué se ha hecho desde la última crisis hídrica que tuvimos el año pasado, que fue muy fuerte, hasta el día de hoy por parte de las autoridades y las empresas privadas para que esto no se vuelva a dar? José Rafael, gracias por la invitación. Bueno, en realidad cada vez que hay crisis en el tema de agua, o falta de agua, como el tema de San Juan de Lurigancho, se vuelve a retomar el tema, aflora dice, la privatización, decir, sí. La privatización. Nos volvemos a preocupar. Así es, ¿no? O sea, cada cierto tiempo, ¿no? Pero el problema no es tanto, como dice, la institución o la empresa, sino el problema es también quiénes son los que hacen la gestión, y la gestión son personas. Y las personas que hacen una ineficiente gestión, obviamente son personas de confianza del gobierno de turno. Por ejemplo, ¿no? Se habla del caso de San Juan del Lurigancho, el problema, ¿no?, el colapso de este colector primario. Entonces la pregunta decía, ¿no?, primero, responsable directo Odebrecht. Y después salió por ahí un documento que decía que Sedapal fue quien recepcionó la obra. Cuando uno recepciona y le da conforme una obra, quiere decir que ha revisado los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el problema no es Código Sedapal de ahora, ¿no? El problema es quiénes fueron los funcionarios que participaron en este proceso en la oportunidad en que recepcionaron la obra. Entonces ahí salen de decir, ¿no?, de que fue una obra apresurada, los funcionarios tuvieron de repente directiva de firmarlo y darle la conformidad, ¿no? El proceso fue acelerado. Así es, ¿no? No, esto por motivación política. Se necesitaba entregar la obra, ¿no? Es, ¿no? Entonces ahí están los responsables, ¿no? Ahora han formado una comisión investigadora que supongo en su momento saldrán a emitir su informe, pero ese es el tema. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el ministro de Vivienda, ¿no?, Piqué, cuando le preguntaron, bueno, entonces la renuncia del presidente directorio, ¿no?, ante esta crisis, claro, ¿no es cierto? Pues dijo, bueno, pero el problema él no lo ha ocasionado, sino gestiones anteriores. Pero sin embargo, después vemos unos días, no el día de ayer, que antes de ayer, o ayer, renunció el gerente general de Sedapal. Así es. ¿No? Michel Vega renuncia. Entonces decimos, ¿no?, renuncia el ejecutivo de Sedapal, el que tiene obviamente la responsabilidad de toda la administración de la empresa, y encargan a Polo Agüero, que es un ingeniero, ¿no?, con amplia experiencia. Pero el tema de la crisis continúa. Entonces ya estamos de una u otra forma adelantándonos con responsables, sí, Raúl, pero sin embargo la crisis todavía no lo soluciona. Raúl, tú eres un experto, yo me atrevería a decir, y caramba, estamos contentos de tenerlo en Más Allá de la Noticia, en Radio Miraflores, uno de los principales expertos en el tema de agua y saneamiento del país. Y tienes mucha experiencia, y acá se ha hablado de actores: Sedapal, el consorcio de Odebrecht, tenemos también el tema de la evaluación que debe ser, sí, las empresas que han participado en esto, pero con tu experiencia quisiera ver hasta qué punto Proinversión también tiene acá una cuota de responsabilidad, porque cuando analizamos muchos temas de este tipo, casi nadie toca Proinversión. Pasa siempre desapercibido. ¿Qué nos dice un experto en este tema al respecto? Porque en la mayoría de medios no se ha mencionado casi nada de Proinversión. Son intocables, no solamente en este caso, sino en otros casos emblemáticos, ¿no? Efectivamente, a raíz de que sale todo este tema de Odebrecht,
apareció el nombre de Proinversión, ¿no? Empezamos a ver cómo también se habían, vía Proinversión, aprobó una serie de adendas a los correcto. contratos, adendas millonarias, que inclusive también vía Proinversión, en ese tiempo cuando era director ejecutivo de Proinversión, el que fue ministro también de Vivienda, René Cornejo, fue el que hicieron sesiones virtuales rápidas con informes legales que podían sustentar estos contratos. Entonces, a raíz de ese tema, entonces vemos que también Proinversión fue, digamos, calada con la corrupción. Pero sin embargo, es un elemento tan importante en este proceso de corrupción que ha habido, que hasta la fecha no se ha hecho nada con Proinversión. A propósito, René Cornejo tenía una empresa consultora con una serie de personajes, algunos de los cuales también ha ido por Sedapal. Efectivamente, cuando estuvo en esa época el exministro Renejo y después Premier, saltó el gran problema Corporación Helios, donde él tenía intereses, ¿no es cierto?, porque era promotor de la inversión privada en muchos sectores y en particular en Sedapal. Siendo ministro. Y después salieron en unos medios, ¿no?, las horas y horas que se tomaban en reuniones el propio ministerio con el personal de Helios, casualmente para seguir promoviendo este tema de la inversión Y ellos no privada. se está investigando en este momento, no está incluido en ninguna investigación, está ahí detenido. Así es, se entiende que la Contraloría debería intervenir, también no sé qué pasa con la Contraloría, pero el tema es que personajes de este tipo hay en diferentes sectores. Hay una paradoja ahí, ¿no? Porque resulta que expertos en privatizaciones iban a trabajar a Sedapal, como si lo fueran a privatizar. O sea, ahí hay una Hay una intención, ¿no? Claro. Hay una dirección. A ver, el malo en todo este drama, volviendo al punto de San Juan del Lurigancho, y todo este drama para esta gente, a la cual se le va a reconocer los daños, los perjuicios. Se ha adelantado un cheque de 1.000 soles, pero hay un daño estructural, el daño a las viviendas. El Estado va a reconocer que a mí como poblador de esa zona, ¿no?, la cual mi casa va a ser declarada inhabitable, se me va a reconocer el valor de la construcción, se me va a reconocer el valor del terreno, el Estado va a hacer eso. Claro, efectivamente, cuando viene un daño, como hemos visto, eso tiene que ser valorizado. Y estamos viendo que el seguro solamente valoriza hasta un determinado techo, por ejemplo, un monto. Así es, ¿no? 1.000 soles. La reparación es de 50.000, pero solamente te voy a pagar 10.000 o 15.000. Claro, hay un tope, hay un tope con respecto a eso. O sea, yo fui perjudicado por esta mala obra. Está metido Odebrecht, está metido la inercia de Sedapal, de los directivos de Sedapal y sus malos usos y costumbres, ¿no?, que se viene arrastrando por malas gestiones. Me perjudican a mí, pierdo mi casa. Mi casa es de 2 pisos, por poner un ejemplo, es declarada inhabitable. Y algunas están mal de salud, incluso gastando en medicinas. A ver, pierdo mi casa, nadie me la reconoce, me quedo con eso. Perdí mi domicilio, perdí mi construcción, perdí mi inversión, perdí el techo de mi familia. Sedapal, el Estado peruano no va a reconocer ello. Efectivamente, ¿no? Hay daños no solamente estructurales de la vivienda, sino sobre todo lo más importante, daños en la salud de toda esa población afectada. Porque son aguas tóxicas, contaminadas. Así es, ya hay indicadores de que el Ministerio de Salud está afrontando una serie de problemas de infecciones, ¿no es cierto?, temas respiratorios. Es hasta 1.000 soles nada más que se está reconociendo mediante un cheque que el ministro Piqué anunció que se iba a dar a los perjudicados por este añego, solamente 1.000 soles. Claro, que es un monto, digamos, simbólico, ¿no? Es un monto independientemente de la indemnización que va a cubrir el seguro. Pero también tiene topes, ¿no? Ahora, vamos al meollo del tema, estimado Raúl. Sedapal. Mencionábamos, y esto lo hemos visto con el tema de salud también, José, ¿te acuerdas? Ajá. Que vino un dirigente de Walter la CUT, Saavedra, del quien es el secretario porque general del Sedapal, Sindicato de Trabajadores de Salud. En el salud todo se terceriza. Ajá. Vamos a Sedapal, Raúl. Así como ocurrió con estos terrenos de Coique, donde se fue quitando el aeródromo, Ajá, se fue cerrando a la FAP, no sé Se por fue qué la secando. FAP nunca dijo nada. Se fue secando, ¿no? Entonces Se fue secando. ya, los terrenos para las constructoras. Pues. Ajá. Igual los peajes. En MAPE, paradójicamente, el señor, cuando era muy joven, en el año 80, 81, ya estaba por ahí Castañeda y él estaba en peajes, ¿te acuerdas? Ajá. Y el MAPE resultó muy interesante, ¿no? Más bien con Ocharán, con Andrade, después un poco que MAPE se fue a caer, ¿no? Empezó a caer. Al punto de que se seca a los peajes y se le concesiona a estas constructoras famosas que diario nos sacan la plata en los peajes. Igual está pasando en este momento en Esalú. Ajá, Se está intentando hacer con Esalú, con la seguridad social de todos. ¿Y qué nos dice Raúl sobre Está, ¿Ocurrirá algo pretenden similar? hacer lo mismo. A ver, privatizar es la solución.
privatizando Sedapal, ya no va a haber más reventadas de colectores de desagüe, no va a haber, no vamos a tener el problema de los medidores que registran aire, ¿no? Vamos a pagar tarifas justas. ¿Será la solución? Todos los limeños vamos a tener agua o al potable. revés también. Ajá, porque nos van a ver como un número, ya no como un ser humano. Esa es la gran pregunta. A ver, aunque parezca mentira, la participación del sector privado hay que tener que mirarlo con mucho detenimiento. Ya, correcto. Primero, obviamente, el sector privado aparece como la oportunidad para hacerse de servicios públicos con el argumento que son más eficientes. Entonces, si son los privados más eficientes, pero estamos viendo que ahora los privados que han participado en muchos procesos de concesiones, detrás de ello ha habido corrupción. Entonces, hay una serie de sobrecostos que se han asumido vía corrupción que al final todos los usuarios lo pagamos, ¿no? Por ejemplo, el caso que comentamos, el de los peajes. Ahora es evidente de que Odebrecht ha sobrevaluado los proyectos. Pero ese sobrecosto lo estamos asumiendo todos nosotros vía el pago del peaje, y hasta ahora no se tocó la reducción del peaje, por ejemplo, ¿no? Igualmente en el tema de agua, hemos visto ahora estamos sabiendo de que donde ha estado Odebrecht siempre ha habido corrupción. Entonces, Sedapal tiene una serie de obras ejecutadas por Odebrecht, como el caso de San Juan de Lurigancho, como el caso también inclusive de otras empresas de Brasilia, como el de, por ejemplo, la planta de tratamiento de Huachipa, que también hay denuncias de corrupción de sus funcionarios desde ese tiempo, pero hasta ahora la Contraloría no ha resuelto nada. Entonces comienza ahí una suerte de impunidad. Entonces, mientras yo tengo el privado, ¿no es cierto?, que busco la oportunidad de invertir y entrar en una empresa con tema de corrupción, y una vez que tengo la empresa, recupero mi inversión, pero nada nos garantiza una gestión eficiente. Por ejemplo, en el tema de agua, tenemos un caso emblemático. La primera empresa concesionada de agua a nivel nacional fue en el 2005, con la empresa de Enfapa Tumbes. Tumbes, claro. Que fue concesionada por Atusan. Así es. ¿Cómo se desempeñaba ahí? A los 13 años. Recordamos todavía ello. Sí. Prácticamente la empresa concesionaria, que supuestamente era la solución de los problemas ahí en Tumbes, ha abandonado. O sea, ya digamos, ha venido la caducidad del contrato, y sin embargo el señor se va y no ha reconocido ningún sol, ¿no es cierto?, por los daños y perjuicios, y sin embargo la ejecución por incumplimiento contractual lo ha asumido el gobierno porque dejó de pagar por una deuda con el cambio Siendo doble. Tumbes chiquito como para hacer un plan piloto. Efectivamente. Claro, Entonces, esa era la idea, hacer un plan piloto para después replicar eso en Lima. efectivamente, ¿no? Y el Era la privado ahí intención. no ha dado eficiencia. No, Ahí sí fue es. un desastre. Entonces, vemos, La verdad fue un ¿no es desastre. cierto?, de que la participación del sector privado en Tumbes es un fracaso. 12 años abandonó. Ahora está intervenido nuevamente por el OTAS, que también hay un problema ahí, ¿no?, de gestión. O sea, y en el caso de Lima, el Lima ya no lo van a vender Lima. O sea, eso de la privatización de Lima ya es un mito, porque en Lima lo han partido tanto Sedapal, casi el 80% de sus actividades están concesionadas y Ya está. tercerizadas. Ha sido desmembrada. Lo único estatal que queda es el nombre. Ya. El nombre. ¿Pero qué se va a privatizar ese Sedapal? El personal administrativo. 80% dices. ¿No? De sus Así es. áreas, gestiones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la parte de gestión comercial de ventanilla está tercerizada en tema de pagos, y todavía hay personal, ¿no es cierto?, de Sedapal que todavía tiene el tema de reclamos. En la parte operativa todo está tercerizado, y solamente Sedapal tiene cuadrillas de emergencia, ¿no es cierto?, para darle mantenimiento durante las 24 horas. Pero las plantas de tratamiento de agua, ¿no es cierto?, como el Rito Por tanto, Chillón. llegamos a la tesis, la tercerización no necesariamente es eficiencia. Así es. No, Pero aquí hay un tema que es muy importante es tener en una, cuenta, es ¿no? una privatización Solapada. solapada. ¿no? Así es. O sea, Una cuando privatización escuchamos solapada. bueno, ahora el ministro Piqué dice, no se va a privatizar las empresas de agua. Miren, sobre el fracaso de la privatización, eso ya pasó en la época, ¿no?, de los 90, que también hubo corrupción. Pero hoy día ya no estamos hablando, porque el negocio ahora de los privados ya no es comprar la empresa, sino ahora concesionarla, como Claro. el caso de Atusa, en Tumbes. Así es. Y en Sedapal están concesionando, ¿cierto?, las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque está el negocio. En el caso de Tumbes se ha evidenciado de que si tú le entregas a un privado la gestión misma, o sea, que todo el paquete, gestión operativa, gestión comercial e inversión, vemos que el privado está en incapacidad de manejar todo eso. Ya. Entonces, lo que están haciendo ahora es solamente entrar en las concesiones. Por ejemplo, en Lima, aparte de las concesiones de las plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de agua, ahora estamos, por ejemplo, en Provisur con una concesión
¿no? Para dotar de agua potable a todos los... Te pongo los una balnearios del sur. variable en esta torta. A ver, Sí. ya. Las APP de las que se habla tanto, las asociaciones públicos y privadas. Tu visión de estas APP a propósito de Sedapal o de en general, ¿no? Porque también ese es un sucedáneo de la privatización. Las Claro. APP también han servido para robar. Claro, ¿no? a ver, ideológicamente las plantearon como una solución, o sea, un punto de comunión, de unión entre lo estatal y lo privado que iban a sacar adelante ciertos Ahí está proyectos, Chinchero ciertas APP, empresas. Chinchero Ahí está APP. Chincheros, ¿no? Así es. Y otros casos emblemáticos. ¿Fue una solución? ¿Las APP son una solución? ¿Cumplieron el rol para las cuales fueron hechas? A ver, en teoría, Ujú. las APPs en el concepto decíamos participación del sector privado para hacer más eficientes los servicios públicos. Como concepto, perfecto. Pero hay un gran tema. Aquí en el Perú, por ejemplo, no se aplica lo que se denomina el comparador público-privado, que se aplica en Chile, Argentina, Colombia, en otros países. ¿En qué consiste esto? Si viene un privado a través de una APP, lo que primero tiene que hacerse es el estudio a través de este comparador, que está congelado, ¿no es cierto?, hace más allá de 10 años en el Ministerio de Economía, era, si yo el servicio lo aplico a través de, digamos, del sector público, eso me va a significar un costo. Por ejemplo, si yo doy agua, ¿no es cierto?, voy a cobrar una tarifa, por ejemplo, de repente, de, no sé, pues, de un sol el metro cúbico. Si viene el privado, porque supuestamente es más eficiente, ellos te van a decir, bueno, yo no voy a cobrar un sol, voy a cobrar 70 céntimos. Entonces, todos los usuarios nos beneficiamos porque vamos a pagar menos agua, vamos a tener más acceso a los servicios, ¿no?, básicos, y vamos a pagar con una tarifa razonable. Eso dice la teoría. digamos. Esa es la teoría. Ya. Pero en el caso peruano, Suena bonito. así es, ¿no? Suena Y bonito. ese es el concepto Ya. general. Pero en el caso peruano, como no existe ese comparador, viene el privado, pone un precio, vía proinversión, lo aprueba, Ahí y aparece todos nosotros proinversión. pagamos, Nuevamente y proinversión. no sabemos, así es, no sabemos cuánto es el costo si es que lo hubiera hecho el sector público. Caramba. Entonces, ahí está la corrupción, ¿no es cierto? O sea, prácticamente Proinversión nos impone una tarifa y que también es avalado por la SUNAS. Entonces, y el MEF es cómplice de todo esto porque ese comparador no lo aplica, o sea, lo han encarpetado. Entonces, lo que nosotros pedimos en todo caso al ministro, o en todo caso al presidente, Que transparente en ello. así es, Que transparente ante en todos ello. estos casos de corrupción que hemos visto, que desempolven ese comparador del Ministerio de Economía y lo aplique en todo el sector público. Estamos en el año de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces que se luche contra la corrupción, a ver, dando a conocer toda esta información, ¿no? Efectivamente. Lógico. Entonces, ¿y quiénes son los grandes perjudicados? Somos nosotros como usuarios, vía peaje, vía tarifa de agua. Y los grandes, como dice, beneficiados desde el punto de vista económico son los privados, porque una vez que ese contrato es firmado, es un contrato ley, se establecen las tarifas y sí o sí se le tiene que pagar. Y si nosotros, o la empresa en este caso, Sedapal o cualquier otra empresa, no está en capacidad financiera de pagar, Caramba. el que cubre la diferencia, ¿quién es? Es el Estado. Así es. Y ese Estado obviamente implica la plata de todos los peruanos. Como siempre ha sido, ¿no? Como siempre ha sido, ¿no? Por eso que las concesiones a través de las APPs es el gran negocio Es el de gran esta negocio. Claro, década, ¿no? claro. Han encontrado una minita de oro, Así ¿no? es. Correcto. Han encontrado un gran pozo de agua fresca y de ahí están lucrando. Así es. Y eso ¿no? es lo que nosotros denominamos la privatización de los servicios. Ya. O sea, ya no estamos hablando de ventas, estamos hablando de cómo se entregan, ¿no es cierto?, en forma así Claro, indiscriminada los claro, servicios, ¿no? de manera, a ver, de manera corrupta, esa es la verdad, ¿no? Para redondear ese concepto. Raúl, el tema de agua. El año pasado tuvimos una gran crisis hídrica aquí en la capital. Se nos cerraron los caños, ¿no? Entonces se dijeron que se iban a tomar las medidas respectivas, los estudios, todo, ¿no? Salió el presidente, el ministro de Vivienda, también Sedapal tuvo participación en esa propuesta, en ese ofrecimiento de que Lima ya no iba a volver a pasar por una crisis como la que sufrimos el año pasado, como dije. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha cambiado? ¿Cómo está la prevención para que Lima no se vuelva a quedar sin agua? Claro, a ver, aquí tenemos que partir por dos casos, ¿no? Por ejemplo, el trasvase de lo que es, digamos, Marcapomacocha, es la que prácticamente cubre el 50% del consumo de agua para Lima. Con el concepto de que en el mundo va a haber un estrés hídrico, Así es. entonces dice que sea, en caso de Lima también vamos a estar sujetos a esto y por lo tanto necesitamos fuentes alternativas de abastecimiento de agua y bajo ese concepto entonces vamos a implementar plantas desaladoras o desalinizadoras en el litoral de Lima.
ya tenemos una en Provisur. Tomar agua del ¿no? mar para Así es. quitarle la sal y que se vuelva de consumo humano, Así ¿no? es. Agua Bien, dulce. Así es. Bien. Y ese tratamiento, ese costo, son 6 veces más, Más del agua de la tarjea. de la tarjea, ya. Entonces, si nosotros el agua de la tarjea, la producción es de 30 centavos por metro cúbico, Del agua salada. el agua salada es 1.8. Caramba. 6 veces más. Entonces, ¿Qué tal el negocio, no? así es. ¿Qué Entonces, tal la el gran negocio? pregunta es, ¿no? Inclusive ayer le hemos escuchado al ministro de Vivienda decir que ya en Lima Ujú. se está proyectando 2 plantas más en la zona norte de la capital. Entonces, la gran pregunta es, y eso Lo deja solo. se lo transfiero Ajá. a los funcionarios técnicos de Zapal, que también conversó con alguno de ellos, y dicen que esa posición es también absurda, porque hay informes de que Perú es uno de los países a nivel del mundo que todavía tiene reserva de agua. Así es. Y si Lima- Tenemos el 1.8% de reserva de agua y somos el octavo Así país es, en productor de agua. importancia de agua. Entonces, productor si de agua. Lima tiene todavía capacidad, ¿no es cierto?, de poder Marca tratar Pomacocha. agua dulce, Marca Pomacocha. aparte de lo de Ajá. marca, ¿no es cierto? Entonces todavía tenemos Claro. todavía recursos hídricos. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué plantas desaladoras? Ajá. ¿Y quién va a asumir ese costo? El Por costo, ejemplo, 6 veces más que el ¿no? costo de ¿Y la qué, planta desaladora qué empresas están detrás de esas obras? Es muy importante. De Provisur lo vamos a pagar todos los limeños y los chalacos, ¿no? Entonces, y cuando vengan las plantas de la zona norte, ¿qué va a pasar? Van a entregarnos agua cara a Lima, pero van a reducir la producción de agua de las plantas de tratamiento tanto de la Tarjea como la de Huachipa. Ujú. Entonces la pregunta es, pero si hay disponibilidad de agua, ¿por qué no lo utilizamos? Ajá. Entonces es Ahora, para ¿por qué? asegurar el pago a las ¿Por qué, concesiones de se, estas por qué plantas, se ¿no? bloqueó el proyecto Marca Pomacocha? Así ¿Y es. quién fue el artífice que se bloqueó ese proyecto? Claro, entonces cuando empezamos con ellos, no sé, entre marca 1, marca 2. Marca 1, marca 2. ¿no? Hubo muchos intereses ahí también. Pero Pablo Kuczynski estuvo Kuczynski al en la frente. campaña Pero Kuczynski Pablo acá, Kuczynski estuvo al paralizó frente de ellos. esos No- proyectos. No olvidemos, Así no es. olvidemos eso. ¿no? Y eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Paralizó los Disculpen proyectos para que- beneficiar sí, a otros, ¿no? Disculpen que sea aguafiestas, pero quizás el público debe saber el drama, porque hay gente que nos lo comenta, José, y nos dice, yo tengo agua 3 horas al día, yo tengo 4, a mí me llega el agua en la noche, en el día ya no hay. ¿Cuál es la realidad en el país? ¿Cuántos millones de peruanos no tienen agua? ¿Cuántos tienen agua por horas? Para que quizás eso nos haga reflexionar de que estos políticos en campaña ofrecen todo y cuánto dinero necesita hoy el Perú para darle ese bienestar a los connacionales. A ver, Derecho humano. Sí, Derecho humano, Derecho el derecho humano. al agua. Tener agua es un derecho humano. ¿Cómo está Hay esa una fotografía? reforma constitucional Por donde supuesto, ahora por el supuesto. agua es un derecho Apelamos a humano. tus derecho estudios, humano. Raúl, para que nos des A ver. esa fotografía dramática, quizá trágica. A ver, las proyecciones que ha hecho en el Plan Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda para el 2017 al 2021, estamos hablando de que hay una brecha de más de 49.000 millones de soles. Ajá, ya. Y eso implica de que por lo menos anualmente, ¿no es cierto?, deberíamos de invertir cerca de 9.000 millones, ¿no es cierto?, De nuestro anuales, presupuesto. de nuestro presupuesto. Ya. La pregunta es, si requerimos esto, más la participación del sector privado, en forma transparente obviamente, deberíamos cerrar la brecha. Entonces, durante los últimos gobiernos, digamos, durante los últimos 6 años, el Ministerio de Vivienda devolvió al erario nacional más de 10.500 millones de soles. Con esos 10.500 millones de soles, ¿Qué se hubiera hecho? hubiéramos cubierto el 100% de cobertura de agua a nivel nacional al 2021. Qué tremendo. O sea, Lo que- se devuelve lo que el dinero solamente que- se requiere en este momento más de 8.500 Mala millones de gestión soles. nomás, mala gestión es lo que hay. Entonces, la gran pregunta es, Plata hay. recursos hay, lo que hay un problema de gestión. Gestión. Y esos funcionarios que inclusive que han estado durante esos años ¿Dónde están ahora? siguen en el Ministerio de Vivienda. Siguen ahí. O sea, siguen manejando ahí. los recursos en forma ineficiente. Sí. Entonces, hay un problema de gestión y una falta de visión política también del presidente para no evaluar estos casos en las zonas críticas como es el Ministerio de Vivienda, y que a nivel nacional tenemos una crisis. Se han intervenido empresas de agua que están en una situación crítica, pero no hay resultados positivos. No hay, Entonces, ni habrá. Sí, sí, el si esto año- sigue siendo manejado por el mismo equipo de funcionarios que no dan pie en bola, Que ya han sabemos fracasado qué es lo ahí. que va a así suceder, es. ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto del año pasado, ¿no?, nosotros hemos tenido una ejecución. Que nuestro presupuesto el año pasado más o menos 170.000 millones de soles. Más o Así menos, es, ¿no es cierto? O sea, fue 187 millones. El gobierno nacional dejó de gastar 10.900 millones de soles. 10.900, el gobierno. Los gobiernos locales 9.700 y los gobiernos regionales 5.900 millones Caramba. de soles.
y el Ministerio de Vivienda dejó de gastar 1.067 millones. Pero lo anecdótico es que mientras que en el año 2017 se le asignó más de 6.500 millones de presupuesto al Ministerio de Vivienda, el año 2018 lo bajaron a 5.000 millones. Y en el año 2019, ¿no es cierto?, ese presupuesto ahora asciende a, en el caso del Ministerio, a 5.000 millones. Cuando la brecha, como digo, de infraestructura, ¿no?, de 49.000 millones, por lo menos requerimos 9.000 millones anuales. O sea, quiere decir que cuando le escuchamos al ministro que para el 2021 vamos a cubrir el 100% de cobertura de agua para Lima, caramba, eso es un sueño. Y a nivel nacional en agua, entonces hay una gran preocupación. ¿No está informado de qué es lo que pasa en su ministerio o nos está tomando el pelo? Último minuto, preguntas, José. Sí, simplemente, ¿cómo se llama estos temas? Solamente, amigos, ustedes lo escuchan aquí en Más Allá de la Noticia y en Miraflores, La Auténtica Online, porque esa es nuestra misión como periodistas. Colocar este tipo de información sobre la mesa para que ustedes puedan conocer este tipo de temas. Aquí también hay corrupción. Y aquí también, enfrentando estos temas y colocando estos temas, como digo, sobre la mesa, es, creo, Rafael, como periodista, nuestra mayor contribución a la lucha anticorrupción. Ya estamos viendo, y Raúl nos está ayudando a desentrañar toda una gestión, todo el sistema está corrompido, ¿no? Así es. Por favor, yo quiero hacer un alcance, ¿no? Ajá, en todo caso, había ver a la Contraloría o al Ministerio Público, en todo caso. Ahí debe estar hablamos mirando. ahora de la novela de los llamados cuello blanco, ¿no? Cuello blanco, así es. Entonces aquí habría que preguntar los cuellos blancos del agua. El agua. O sea, los hay. ¿No es cierto? O sea, los hay. Y es una cosa así simple, ¿no? ¿Cuántos funcionarios están, ¿no es cierto?, todavía en el sector durante estos últimos 10 años? ¿Cuántas consultorías han entregado, ¿no es cierto?, a empresas en formas individuales? Las famosas consultorías, así ¿no? Es. ¿No? Entonces tú dices... Lo de Cornejo es muy emblemático. Así es, que Lo de en la Cornejo es muy época de emblemático. Cornejo, cuando estuvo el ministro, el premier, puso funcionarios en Sedapal para asegurar las concesiones que él había suscrito en su momento en proinversión. De esto la Fiscalía no está documentándose. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no ponen atención al tema de agua, que es un problema muy sensible? Lanzamos ese tema aquí desde Más Allá de la Noticia. Lo ponemos sobre la mesa. Sobre la agenda nacional. Claro, ¿no? Por supuesto. Y que los congresistas cumplan su misión. Acá hemos hablado de proinversión, de Sedapal, de Odebrecht, todo, pero alguna vez Vitocho, congresista de la República, dijo, maldita proinversión, si mal no recuerdo, pero ¿qué hizo después? Ahí se ha quedado la cosa. ¿Ya? Raúl, unas palabras para que te despidas de nuestro público, y te vamos a tener que comprometer siempre por tu versación en este tema y tu especialización. Bueno, yo pienso que aquí el mito de la privatización de la empresa de agua creo que no va. Pero sí tenemos que ser muy cautelosos y estar, como dice, controlando el tema de las concesiones a nivel nacional, donde sean transparentes, donde se aplique un comparador y todos nosotros como usuarios pagamos una tarifa justa, sin corrupción, ¿no es cierto? Y sobre todo, buen uso de los recursos públicos. Ese es el mensaje. Yo creo que hay mucho por hacer. Hay presupuesto para la capacitación del personal, tanto para los trabajadores de APAL y las empresas de agua a nivel nacional. Hay que potenciar a nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, y funcionarios, para que ellos también asuman los compromisos de administrar plantas de tratamiento de agua, una planta desaladora, pero ante la incapacidad, ¿no es cierto?, del gobierno de darle soporte técnico a los trabajadores, optan por la opción más fácil. No te capacito, lo entrego a un privado. Y al final el privado vuelve a contratar al trabajador. Es un absurdo, ¿no? Gracias, Raúl Enrique. José, ¿qué tenemos? Nos va a acompañar seguidamente Juan Carlos Infante Ángeles. Él es consultor educativo, coach y consejero en relaciones humanas y familiares. Además, director y conductor del programa Sintonía Familiar, que se transmite por la radio de la Federación de Periodistas del Perú. Con él nos haremos una pregunta, creo, muy vigente en este momento. ¿Por qué es tan violenta nuestra sociedad? Correcto. Regresamos en breve.